Muy buenas tardes, ingeniero, compañeros. Hoy vamos a trabajar sobre el tema de los tejidos vegetales. Las plantas, al igual que los demás seres vivos, como los animales, también poseen células. Aquí podemos apreciar también las partes que tiene la célula vegetal, como son el retículo endoplasmático, el nucleolo, los ribosomas, el retículo endoplasmático liso y los lisosomas. La vacuola, que la tenemos acá, y los peroxisomas y la mitocondria, que está aquí, y el complejo de Golgi, que lo tenemos aquí. El conjunto de las células forma los tejidos, y los tejidos y el conjunto de tejidos forma un órgano. En el caso de la planta, los órganos son sus hojas, el tallo y las flores, etcétera. En el interior de cada uno de estos órganos se encuentran los tejidos que corresponden a los vegetales. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En cada uno de estos tejidos en las plantas que recién están creciendo y cuando la planta logra su crecimiento total, se convierte en un tejido adulto. Los tejidos jóvenes o también llamados embrionarios forman el tejido meristemático. Los tejidos meristemáticos. Cuando este tejido ha llegado a su desarrollo completo, va a dar origen a estos tejidos. La planta tiene tejidos de protección, como su nombre lo indica. Los tejidos van a proteger la planta. Los tejidos parenquimáticos, que van a ser aquellos tejidos que almacenan algunas sustancias en el interior de la planta. Y y su nombre, como los tejidos que van a proteger la planta, tejidos parenquimáticos, que van a ser aquellos tejidos que almacenan algunas sustancias en el interior de la planta, tejidos de sostén, los tejidos que pueden mantener erguida la planta, tejidos de conducción, que son los que permiten llevar y transportar sustancias de un lugar hacia otro en la planta. Los tejidos secretores van a ser los tejidos que permiten liberar determinadas sustancias a la planta. Ya mencionado entonces a cada uno de estos tejidos, empecemos por los tejidos meristemáticos. Los tejidos meristemáticos se dividen en dos clases: tejidos meristemáticos apicales y meristemáticos laterales. Los, meris, los tejidos meristemáticos son aquellos tejidos que se encuentran en la planta cuando está joven, que está en pleno crecimiento. Pues nosotros, como sabemos que la planta crece en dos direcciones, en dirección longitudinal o también llamado vertical. Crece en longitud lateral, crece hacia los costados. Si la planta crece en sentido longitudinal, puede ser hacia arriba o como vemos aquí en el, en este dibujo, eh, con la raíz también que crece hacia abajo. Entonces, en estas partes las plantas las vamos a tener los meristemos apicales. Eso quiere decir que en la raíz de la planta hay meristemos apicales. Si la raíz de una planta tiene la parte final denominada cofia o calipta, esta parte se divide constantemente, está creciendo para que la raíz de la planta pueda crecer, pero no solamente se encuentra en la raíz, sino también se encuentra en la puntita del tallo, que sería hacia acá, hacia arriba. Aquí eso permite que la planta pueda seguir creciendo hacia arriba en el tallo. Esta parte se denomina yema apical. Entonces, el meristemo apical se encuentra en la yema apical y también, o si no, llamada copia. Entonces, el meristemo apical se encuentra en la parte superior de la planta, permitiendo un crecimiento en longitud, que quiere decir crecimiento vertical. La planta también crece en grosor y crece a los costados, entonces ese tejido, como ese tejido se lo llama y se lo va a encontrar en el tallo, porque que recordemos que el tallo se va engrosando cada vez más que pase el tiempo a medida que la planta crece. Este meristemo denomina lateral, como su nombre lo indica, porque es un crecimiento hacia los costados. El meristemo lateral, el meristemo del cambio vascular y el cambio suberoso. Como se observa aquí,
El cilindro vascular, cuando nuestra planta recién está empezando a crecer y todavía no tiene estas dos cosas, no las tenía ya cuando empieza a engrosar el tallo, también empieza a desarrollarse un tejido conductor en el interior de la planta que también empieza, que se lo llama como xilema y floema, como podemos ver aquí en en el dibujo, que lleva desde, que se van a encargar de llevar nutrientes desde la raíz hacia la punta del tallo. Entonces, cuando mi planta va haciéndose más gruesa, pasa más el tiempo, va a dar origen a ese tejido conductor que se llama xilema y floema. Al conjunto de estas dos cosas se les conoce como cambio vascular. Para entender mejor el cambio vascular, cuando la planta está engrosándose y aparece una capa más gruesa alrededor, como podemos ver aquí, este cambio se llama el cambio suberoso formado por el supercorcho. Como se observa, esta es una planta, el tallo de la planta en un árbol externo, el tallo de las células son muertas o células vivas. Esa parte del tallo externo, ya que está secándose en el interior, se llama justamente así, el corcho o el sube, esta parte de aquí que podemos ver. Allí entonces la planta a medida que va engrosando se va formando su corcho sube, eso denomina un cambium suberógeno o cambium suberoso. Cuando la planta ya terminó de desarrollarse y quedan con el tallo de color verde como se puede ver en esta imagen, los tejidos adultos. Esto es cuando ya la planta ha crecido y ya pasan a ser plantas con tejidos adultos. A estas plantas tienen un tallo de color eh, verde o también como estas de aquí que son las leñosas, son las herbáceas o leñosas. Las leñosas poseen un tejido protector y las otras, las herbáceas podemos encontrarlas con un, con un color verde. Estas herbáceas, así como nuestra piel, tiene un color verde. Entonces ellas también tienen su epidermis, como lo podemos ver aquí en la imagen. Esta epidermis en la planta herbácea está formada por células incoloras sin clorofila. Es una capa muy delgada que no tiene, que permite la protección de la planta. Por otro lado, por otro lado, cuando mi planta es leñosa, entonces habrá formado un tejido protector llamado epidermis, como le podemos ver aquí. Este ratito habíamos dado un nombre. Estas células muertas se encuentran en la capa externa de la planta dominada, que se denomina como corcho o sube. Las plantas leñosas tienen un suberocorcho, las plantas herbáceas no lo tienen. Estas no lo tienen, pero estas sí. ¿Cómo se las puede ver aquí? Esa es la gran diferencia. La epidermis de la planta herbácea en la parte posterior, como podemos ver aquí, a simple vista no se la puede observar. Con un microscopio se la podría observar así como se la ve aquí, el haz del epidermis y el del embés. El epidermis del embés se encuentra aquí como unos ojitos y estos ojitos por donde ingresa el dióxido de carbono, por donde sale el oxígeno, el vapor, como se llaman. Estos ojitos se llaman estomas. Los estomas se ubican en la epidermis, pero de las plantas herbáceas. Es como esta, la planta herbácea es una planta verde, de color verde. Ese quiere decir que estas plantas respiran, realizan fotosíntesis. Estas
También en el tallo, estas de acá, las leñosas también, en el tallo muerto también respiran y lo hacen a través de las lenticelas. Ya es más sencillo todavía ver a las plantas que poseen estomas y las plantas leñosas poseen lenticelas. El tejido de sostén. El tejido de sostén de las plantas o soporte del soporte y se dividen en dos, en colenquima y esclerenquima. El colenquima en las plantas herbáceas tiene una función especial, la función de la flexibilidad, así como lo podemos comprobar en un tallo de color verde. Este tiene una gran versatilidad para las plantas. En un tallo tipo tronco no se lo puede hacer eso porque no tiene esa flexibilidad. El tejido protector de las plantas herbáceas tienen epidermis, son células vivas y plantas leñosas tienen epidermis con células muertas. Lo mismo ocurre en el tejido de sostén. Las plantas herbáceas tienen colenquima con células vivas y las plantas leñosas tienen esclerenquima con células muertas. Cuando la planta es joven, tiene flexibilidad, pero cuando la planta es adulta y vieja, entonces es muy dura. No hay cómo tener esa versatilidad en la planta. El tejido parenquémico. El tejido parenquémico significa que almacena algo. El tejido parenquémico almacena sustancias. Este, el tejido parenquémico almacena sustancias como puede ser, por ejemplo, en el caso de la papa. En el caso de la papa, aquí el corenquímico es un tejido parenquimático que se encarga de almacenar la clorofila. Aquí se encarga de, de retener esta sustancia que es la clorofila. La clorofila se encuentra en las partes verdes de la planta, como aquí se lo puede observar en el gráfico. Está formada de una capa protectora llamada epidermis, pero la planta se llama mesófilo. Y esa estructura de color verde que se observa aquí, eh, esa estructura aquí se encuentra el clorenquima. Dentro de cada una de estas células se encuentra la clorofila. Son estas las que realizan la fotosíntesis. La planta contiene clorofila en el interior de los cloroplastos y el conjunto de cloroplastos se denomina clorenquima. Clorenquima. También tenemos sustancias de reserva, otro tipo de almacenamiento o que no sea clorofila. Como se puede aquí ver, aquí la papa almacena una sustancia que se llama almidón. Por lo tanto, esta sustancia se las denomina parenquima. Hay algunas otras plantas que almacenan otras sustancias, otras cosas. Por ejemplo, la planta, como la podemos ver aquí, la planta acuática, nenúfaro, que justamente puede flotar en el agua porque almacena aire en su interior. Almacena aire y entonces es una parenquima acuífera. Tenemos plantas que almacenan agua como el cactus, gran cantidad de agua por dentro y es un parenquima acuífero. Entonces, el término parenquima significa que almacena algo y el parenquima aerífero almacena aire, el parenquima acuífero almacena agua. Los tejidos vasculares es el más importante de la planta porque realiza el floema y el xilema, que son los tejidos vasculares. Este término significa que, que serían los vasos sanguíneos de la planta. Son los vasos conductores que posee los dos tipos de vasos.
de vasos conductores, que sería el floema y el xilema. El xilema es un vaso conductor que lleva las aguas, las sales, minerales, desde la raíz hasta la hoja. Esas sustancias las conocíamos con el nombre de savia bruta. Estas nombres las llamamos con el nombre de savia bruta. Es el sistema, mira en vez cómo se puede ver en la imagen, el floema y el xilema. Transporta savia, elaboran sacarosa, las células vivas más las anexas. Es por donde va el floema y el xilema. Alrededor del xilema observamos en este tallo que está por dentro y el floema está por fuera. ¿Qué hace el floema? El floema está formado por células vivas llamadas cribosas o cribosas, como se puede observar aquí. Estas son cribas una en vez que el agua y las sales han llegado hasta su hoja. Se realizó el proceso llamado fotosíntesis y eso, la fotosíntesis, se forma una sustancia llamada glucosa y esa glucosa tiene que regresar hacia la raíz y regresa hacia los tallos, hacia las hojas, dándole alimento a toda la planta. Entonces, esa savia elaborada es el floema. Recuerda que la savia elaborada es el otro término que utilizamos para nombrar a la glucosa. Entonces, el xilema está formado por las células muertas llamadas tráqueas. Estas se encargan de transportar la savia bruta. El floema está formado por células vivas cribosas que están en la savia elaborada. También tenemos aquí a los tejidos de secreción. Como podemos ver aquí, a las que secretan néctaras, como son de las flores, es un néctar dulce de todas las flores que se extrae ese néctar. Los pelos glandulares son los aceites, los aromas que se extrae de, estos, de estas partes de las plantas. Los lactíferos. Estos de aquí es cuando hemos visto eso, se extrae látex o sustancias lechosas cuando partimos una planta por la mitad y sale una especie de lechecita. Eso encontramos ahí, los látex, sacan de ahí las sustancias como látex. Aquí, por ejemplo, en las lisígenas, son aceites cítricos que al presionar, por ejemplo, aquí como puse un ejemplo de la naranja, al presionar la naranja sale como un aceite, como que al presionar le hace como chispas y ese aceite son aceites cítricos. Muchas gracias. Eso es todo lo que he podido dar de esta importante tema. La organización de jerarquía de los tejidos vegetales, desde los meristemas generadores hasta los sistemas vasculares especializados, representan una arquitectura funcional que ha permitido a las plantas conquistar prácticamente todos los ecosistemas terrestres. Muchísimas gracias.